Vamos a la palabra. Estamos iniciando una nueva serie. Le he titulado Una vida saludable a la serie. ¿A cuánto les interesa la salud? ¿Verdad? Es importante poder descubrir que tenemos diferentes interpretaciones acerca de lo que es la salud y lo que es tener y conservar una vida saludable, porque a veces podemos enfocarnos solamente en la apariencia, ¿verdad? O en ciertas molestias, pero en realidad es mucho más profundo. La vida saludable es una vida integral, ¿sí? Algo que ha sucedido por cientos de años en la ciencia es que la ciencia no atiende al ser humano como un ser humano integral, sino que lo atiende por separado. Por eso es que vemos tantas especialidades del riñón, del hígado, del pulmón, del corazón, etcétera. Y entonces cada especialista atiende una parte específica del cuerpo que te está siendo afligida, pero esa es una parte del cuerpo, no es todo el ser, ¿verdad? Y muchas veces así hemos crecido nosotros, con ese entendimiento de atender la salud de acuerdo a lo que nos duele, ¿sí? De acuerdo a un órgano, a una sensación, a un miembro del cuerpo que está dolido, y no pensamos en la integralidad, ¿verdad? Esa integralidad del ser, la palabra de Dios nos la revela y nos dice que el ser humano diseñado por Dios es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Que es un ser integral y que la atención del ser ha de ser con ese enfoque, que no le puede solamente dar pastillas para el dolor del estómago, sino que es importante saber por qué le dolió el estómago, ¿sí? ¿Dónde inició todo? O que si tiene una enfermedad de repente diagnosticada de manera inesperada, pues hay un trasfondo, y que no se puede solamente estar atendiendo la parte que está gravemente enferma o dolida, que tiene que ver con lo físico o con lo emocional, ¿verdad? Porque también tenemos la parte psicológica. Entonces hay psicólogos, hay psiquiatras, ¿y ellos qué hacen? Ellos atienden solamente la parte del psique, ¿sí? Y no atienden la parte física ni tampoco la parte del espíritu. Es decir, tenemos una atención partida, ¿sí? Y muchas veces la persona puede que se recupere del dolor que está experimentando, pero no se libera de la causa por la que llegó a esa situación. Y entonces al poco tiempo va a volver a experimentar por otro lado, ¿sí? Entonces qué importante es que nosotros mismos vayamos dándonos cuenta de qué es lo que nos pasa, ¿verdad? Veníamos platicando con Wences ahorita, que dice que llegas al médico y el médico te pregunta, ¿qué le pasa a usted? ¿Verdad? Dice, bueno, pues es que yo a eso vine, a que me diga qué me pasa. ¿Sí? Pero deberíamos de alguna manera nosotros sí tener entendimiento. Es decir, la pregunta del médico va enfocado no solamente a los síntomas, sino que tú puedas decirle realmente ¿qué te pasa? O sea, la pregunta es más profunda. ¿Qué es lo que te pasa? No nada más qué te duele. ¿Qué te pasa realmente? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? Yo creo que se han dado cuenta que cuando hay algunos médicos sensibles que no solamente se dedican a darte la pastilla, ¿verdad? O a tratar los síntomas, sino que te escuchan, ¿verdad? Empiezas diciéndole, pues es que me duele aquí, ¿verdad? Y me duele aquí. Ah, es que es el dedo el que estaba dolido. Donde quiera que lo ponía me iba doliendo. No, esa es broma, ¿no? No, es decir, te dan la oportunidad de que hables y entonces vas descansando. Les platicaba yo en alguna ocasión que llegué en la Ciudad de México, estaba viviendo en la Ciudad de México después del temblor y pues estaba en una crisis emocional muy severa,
padecía de ansiedad, de angustia, o sea, quedé traumatizado pues después del temblor, porque pues estuve a punto de haber perdido la vida ahí en esas circunstancias, ¿no? Y siempre que eres llevado a una situación extrema en tu vida, pues te quedan secuelas psicológicas. Y de repente iba yo en una combi, cuando me empecé a sentir mal, empecé a sentir que se me paralizaba el cuello y los hombros, y luego ya lo empecé a sentir también en el pecho, y no podía respirar, y entonces dije, me está dando un ataque, ¿verdad? O algo así. Y en vez de, aunque iba con muchas personas en la combi, pues en vez de hablar con alguien, pues estás aislado, o sea, no tienes realmente relación con nadie. Y me bajé de la combi, a ver si tomando aire o caminando podía empezar a sentirme mejor, y pues no, me iba sintiendo peor. Entonces ya lo que hice fue parar un taxi y decirle que me llevara a la clínica más cercana, que hubiera de donde yo estaba, porque ese momento ya hasta estaba yo perdiendo idea de dónde andaba. Y sí, me llevó a la clínica 20 de noviembre y me llevó a urgencias. Ya en el trayecto me preguntó qué era lo que sentía, y pues ya le decía, y yo estaba sacando mi propio diagnóstico, ¿no? Y entonces me llevó a urgencias y me bajó ahí, y pues yo entré a urgencias, y cuando entro, ¡ay! Aquello era una muchedumbre, ¿verdad? Dije, ¿cuándo me van a atender? Y entonces mi estado emocional pues se alteró mucho más, y en un momento dado pasó una enfermera y que la agarro, así en esa desesperación, la agarré del brazo y le digo, oiga, yo me siento muy mal, necesito atención. Y ya se me quedó viendo y dice, ¿qué le pasa? Por eso me acordé de la pregunta, ¿qué le pasa? Y empiezo a decirle los síntomas, y en cuanto empecé a decirle a ella qué era lo que sentía, hagan de cuenta que bajó todo. ¿Ah? No me compuse, pero en ese momento ya no sentí lo que venía sintiendo. En cuanto le empecé a hablar, y me dijo, dice, así como usted se siente, así están todos esos que están aquí. Dice, estos son consecuencias del temblor, de la que muchas personas están afectadas emocionalmente. Dice, entonces le voy a dar una pastillita y con eso se va a sentir mejor. ¿Qué creen que me dio? Pues diazepam. Yo nunca había tomado ningún tipo de medicamentos de eso. Me dio una pastilla de diazepam y pues me noqueó. Sí me relajó, pero me dejó bien fuera de combate, ¿no? De tal manera que me di cuenta de que entonces empezaba a ser recurrente esos ataques de ansiedad, y terminé yendo a un psicólogo y a un psiquiatra y comencé todo un tratamiento, ¿verdad? Pero a lo que voy es, todo lo que yo sentía eran síntomas físicos, pero provocados por una situación interior. O sea, lo que estaba afectado era mi alma, era mi mente, ¿verdad? Y eso me hacía que manifestara situaciones físicas, y podríamos decir que efectivamente lo que sentía era real, ¿verdad? Pero como era producto de una situación emocional, en cuanto tuve la posibilidad de liberar esa tensión, bajó. Pero claro que la causa estaba ahí adentro, había que atenderla, ¿no? Y entonces uno busca en la psicología o busca en los psiquiatras, y ellos pueden empezar a atender esa parte del psique que tiene que ver con el alma, pero no se resuelve todo el problema, porque el problema inicia en el interior de la persona. Así que por eso he querido que veamos esta serie, este tema, que vayamos profundizando en cuanto a cómo Dios nos guía a tener una salud integral, cómo poder disfrutar este año de una verdadera salud integral. Así que la primera pregunta que hago y que hacía ya hace un momento es, ¿qué entendemos cada uno de nosotros por una vida saludable? ¿Qué es para ti una vida saludable? ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Cómo puedes llegar a decir que estás viviendo saludablemente? La otra es, ¿de qué manera se relaciona el bienestar espiritual con la salud física y emocional? ¿Cómo se relacionan la salud espiritual con la salud física y emocional? ¿Cuáles son los beneficios de experimentar el bienestar espiritual desde el espíritu?
¿Y cómo mantener una vida espiritual sana? A estas preguntas y otras vamos a ir dando respuesta a través de esta enseñanza, basados en la palabra de Dios. Una vida saludable, esta es una verdad y un principio que vamos a asimilar. Una vida saludable comienza en el espíritu, no comienza en lo físico o en el alma solamente. ¿Dónde comienza? Una vida saludable comienza en el espíritu, y es aquella en la que la persona expresa y recibe amor. Un punto muy importante. Es decir, ¿dónde empieza la enfermedad? ¿Dónde empieza la falta de salud? En una ausencia de amor. Amor a mí mismo, amor a los demás, amor a Dios. Cuando no hay este entendimiento y esta revelación, la primer carencia que traemos es un espíritu necesitado de amor. Si no lo tiene, anda vacío. Y comienza a entrar en caos. Una vida saludable que comienza en el espíritu es aquella que se siente en armonía y que experimenta la paz consigo mismo, con Dios y con el prójimo. Esa es saludable. Una vida saludable es la de esa persona que ha encontrado propósito a su vida y crece en sabiduría. Sabe hacia dónde va su vida, cuál es su destino, y va creciendo en sabiduría. La vida espiritual saludable se caracteriza pues por permanecer en comunión con Dios. Una vida saludable comienza en el espíritu, en una comunión con Dios, por medio de la fe en Jesucristo. De tal manera que diríamos que entonces todos los hijos de Dios, todos los creyentes, no debíamos padecer, ¿verdad? Puesto que el principal problema del hombre, que es la separación de Dios, ya fue resuelta para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué sucede? O sea, que la revelación de la obra de Cristo no ha llegado a hacerse vida en nosotros. Y aunque conocemos una parte ya de la Escritura revelada, en realidad seguimos viviendo como seres humanos normales, entre comillas normales, ¿verdad? Es decir, como se ha vivido siempre. Y sobre todo, no relacionamos con la salud. Si estamos casi siempre pensando en cosas, en pedirle a Dios que solucione cosas, que solucione problemas, que solucione relaciones, ¿sí? Que mejore mi economía, etcétera, etcétera. Y en los casos de enfermedad, pues sí, una búsqueda de la salud, ¿verdad? Pero son búsquedas externas, que no caminan en la conciencia de una comunión con Dios que está en mí, y que si está en mí, entonces lo tengo todo. Lo puedo resolver todo en Dios, en Cristo. Entonces, esta conciencia no es algo con lo que vivamos continuamente, ¿verdad? Entonces, el bienestar espiritual, pues, es un elemento indispensable para la salud integral de la persona. Esto es lo que vamos a ir desarrollando. Además, es una fuente de ayuda, el bienestar espiritual es una fuente de ayuda para afrontar las pruebas y aflicciones de la vida. Si cuando no hay bienestar espiritual, estamos frágiles. Cuando no hay comunión con Dios, cuando no hemos realmente nacido de nuevo, estamos muy frágiles. ¿Cuántos saben que la salud puede cambiar de un momento a otro? Inesperadamente. A veces pensamos que tiene que ver el vigor y la salud con la juventud, ¿verdad? Pero es porque en ese momento no tenemos conciencia de ello, ¿verdad? Y vamos tratando nuestro cuerpo de una manera desordenada, por lo general, y al rato nos pasa la factura el cuerpo, ¿verdad? Yo fui descubriendo, y sobre todo ahora que he estado trabajando este tema, que aunque tenía algunos elementos de entendimiento, realmente no me había dado cuenta o no había asimilado las enseñanzas que el mismo cuerpo me daba para tener la sabiduría y tratarlo. Hoy les puedo decir que en esta reflexión que he estado haciendo, me doy cuenta de que mi salud a través de los años ha sido quebrantada de manera cíclica. Es decir, aproximadamente casi cada 10 años he tenido una crisis, de alguna manera. O sea, a los 22 años experimenté la primer crisis de salud, ¿verdad? Y tuve una parálisis facial
que me decían que, pues, que a lo mejor era irreversible, etcétera, etcétera. Gracias a Dios no fue así. Yo en ese tiempo estaba alejado de Dios. Entonces, lo que busqué pues fue la solución médica, ¿sí? Busqué a un neurólogo, me dieron tratamiento, me dieron terapia y me rehabilité. Y salí adelante, pasó la crisis, ¿verdad? Después de esa crisis me casé, tuvimos nuestra primera hija y llegué de alguna manera hasta los 30 años. Y a los 30 años, otra crisis. Primero por la experiencia del temblor, pero la experiencia del temblor, que era la parte psicológica y emocional, me generó después una úlcera gástrica. ¿Sí? Y la úlcera gástrica me hizo bajar de peso de una manera tremenda. De estar pesando yo 80 y tantos kilos que había llegado a pesar, me fui hasta 65 kilos y estaba sangrando aquello interiormente. Yo no sabía. El médico fue el que… Sí sentía yo de repente en las mañanas un cierto sabor a sangre, ¿verdad? A hierro, pero no encontraba la causa hasta que vi al médico. Dice, no, pues lo que trae es una úlcera y está sangrando y eso está provocando pues otras cuestiones, ¿verdad? Y entonces me atendieron eso y gracias a Dios se resolvió. Resolví la parte física y comencé a atender también la parte psicológica. Cuando estaba en ese proceso de atender lo psicológico, entonces tengo un encuentro con Dios. Entonces conocí de Cristo y comencé a atender la parte del espíritu, que era la que estaba totalmente olvidada. Pero lo que voy es a que esas experiencias, que ya para entonces las había tenido así, de manera cíclica, no me habían hecho aprender. De tal manera que llego a los 40, o pasadito a los 40, y viene otra crisis, ¿verdad? Fue una segunda parálisis facial. Pues, ¿qué pasa? Y otro tipo de molestias en el cuerpo. Bueno, se atendió nuevamente, pero lo atendía, se resolvía y volvía yo a caminar en lo mismo. Y recordé cómo ahora que pasamos por la pandemia, se decía que no volveríamos a lo mismo, que la pandemia había sido un parteaguas en la vida de todo el mundo, o sea, no solamente fue de algunos, ¿verdad? En todo el mundo, y que después de la pandemia no seríamos los mismos, y que la vida sería de otra manera, y que la pandemia había servido en parte para que todo el mundo, toda la sociedad, hiciera un alto, revisara sus vidas y pudiéramos reordenarnos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Hoy podemos evaluar que regresamos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, que tiene que venir otra pandemia para que nos pongan en reposo, para que nos encierren en las casas y entonces empecemos otra vez a revisar, ¿verdad? Y algunos ya no tengan la oportunidad de revisar porque en esa crisis se van. Es tremendo. Lo que te estoy diciendo es que cada uno de nosotros, así como todo el mundo, padece cíclicamente cuestiones de salud, y que si no aprendemos de las experiencias de sufrimiento, de enfermedad, de aflicción, esto se va a repetir cíclicamente. Después de los 40 tuve otra crisis a los 50, ¿no? Y otra crisis a los 60, por eso estoy diciendo que he estado revisando y me doy cuenta como cada 10 años aproximadamente hay una crisis, ¿verdad? Y se logra uno salir adelante, gracias a Dios, porque Él tiene propósito en nuestras vidas, pero no resuelve. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que si ya desde los 40 años estoy en Cristo, ¿verdad? Y he estado caminando y sirviéndole, se sigue repitiendo esos ciclos en mi vida? Pues porque no se atiende realmente el espíritu, sino que se vive de una manera religiosa, ¿sí? Entonces, hoy lo que la palabra de Dios nos está llevando es a ir a la esencia. Si nosotros en Cristo tenemos ya la sanidad, ya Cristo proveyó la sanidad para cada uno de sus hijos, pero no la experimentamos porque el ser integral no está trabajando como debiera. Y entonces no crecemos en sabiduría, no crecemos en experiencias realmente vitales y se nos siguen repitiendo las cosas. Esto que sucede en la salud sucede también en otras áreas, ¿sí? Es decir, vamos de tropiezo en tropiezo. Dice por ahí una canción, ¿verdad? Que nos tropezamos con la misma piedra
varias veces. Y se relaciona con eso, de que el ser humano no hace un alto para revisar sus experiencias y realmente crecer en sabiduría, que sería una parte muy positiva. Pero a lo que voy es a que la esencia es el espíritu. Hoy estudios clínicos y psicológicos que se han hecho en diferentes partes del mundo confirman que las personas que cuidan el bienestar espiritual, que han realmente establecido una vida de comunión con Dios, encuentran el poder curativo. Han encontrado el poder curativo tanto o más que en las medicinas. Es decir, muchas personas se han curado sin las medicinas, cuando han logrado vivir en ese bienestar espiritual. Te estoy hablando de estudios que ya se han hecho. Se ha confirmado que el poder de la oración levanta a los enfermos. Ha habido estudios científicos en Estados Unidos donde han separado a las personas que aceptan que se ore por ellas o que ellos mismos saben orar cuando están pasando por una crisis de enfermedad, y por otro lado han separado a los enfermos que ni aceptan la oración porque no creen, ni tampoco ellos buscan a Dios. ¿Cuál creen que ha sido el resultado? Pues que las personas que se someten a la oración, que buscan a Dios, han sido sanadas. Casi el 90% de las personas que buscan ese bienestar en Dios, un bienestar desde el espíritu, salen adelante. Y del otro porcentaje, la mayoría perecen en esas enfermedades. Y yo recordaba cómo Güences y otros hermanos llegaban a visitar los hospitales, en especial iban al ISSSTE, ¿verdad? Y se les consiguió permisos para que pudieran ir a orar por los enfermos. Algunas veces yo los acompañé. Y las personas por las que se oraba salían bien. De tal manera que en una ocasión, cuando fue el grupo a pedir la autorización para entrar, dijo el director del ISSSTE: qué bueno que ya regresaron. Dice, porque cuando ustedes vienen, se nos desocupan casi todas las camas. Dice, y dejan de venir y se vuelve a llenar. ¿Verdad? Y no era porque el poder fuera en las personas que íbamos a visitar. ¿Dónde estaba la clave? La conexión espiritual. Y que la persona, cuando está en una situación de enfermedad grave, cuando está quebrantada, está más dispuesta a recibir, ¿verdad? En una ocasión entramos y estaban pues una sala con varios enfermos, y nosotros íbamos específicamente a orar por una persona que nos había pedido que fuéramos a orar. Fuimos con mi esposa y otros hermanos, y llegamos con la persona que íbamos, y estaba ahí no me acuerdo si era una hija o su esposa, una hija, ¿verdad? Y cuando pedimos el permiso para orar y eso, nos hizo malas caras, y como que ella no quiso saber nada de eso, y se hizo a un lado a ella, ¿no? No, pues que oren por él, pues era un varón que estaba enfermo. Pero había camas contiguas y había más enfermos. El caso es que le dimos palabra, oramos por él, y la persona en ese momento experimentó bienestar. Pues ya los bendecimos y íbamos saliendo ya, cuando el enfermo de la siguiente cama nos llama. Dice, oigan, no se vaya, vengan por favor. Dice, ahorita que ustedes estaban haciendo la oración con esta persona, yo también la hice. ¿Creen que me alcance la oración? ¿O pueden orar por mí también? ¿Verdad? ¿Qué creen que hicimos? Pues oramos por él y por otros más que estaban ahí. ¿Sí? Esto es real. ¿Sí? Cómo en el corazón quebrantado y contrito de espíritu, como dice la palabra, Dios obra, ¿verdad? ¿Pero dónde obra? Nosotros no llevábamos medicamentos, ¿verdad? Tampoco llevábamos estudios psicológicos. ¿Qué fue lo que llevábamos? Palabra de Dios, ¿verdad? Espíritu. ¿Sí? Entonces hablamos al espíritu de las personas, y desde el espíritu las personas comienzan a experimentar sanidad, descanso en sus almas. Pero obviamente que pues puedes tener ese momento muy espiritual, pero si no hay una continuidad, pues al rato las personas regresan a su mismo estilo de vida. Así que vamos a las Escrituras.
¿Qué dice la palabra de Dios acerca de una vida saludable? De cómo tener una vida saludable. ¿Podemos ver la primera imagen, Beto? Vamos a tener unas imágenes para ir ilustrándolo. O sea, me va a implicar que revisemos el fundamento bíblico, cosas que a lo mejor ya hemos hablado o que ya conocemos, pero que como lo vamos a ir viendo, te va a dar una revelación y un entendimiento mayor, ¿verdad? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Dónde comienza pues la vida saludable en el ser humano? Dice Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué somos? Seres terrenales, ¿verdad? De acuerdo a la palabra, venimos del polvo. Y se formó al hombre, sí, le dio cuerpo, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, estamos viendo que en el diseño de Dios, el diseño original de Dios, el hombre, la mujer, el ser humano, es un ser tripartita. Dios le dio cuerpo, le dio alma, ¿verdad? Y le dio espíritu, ¿sí? En un inicio, Adán y Eva tenían el Espíritu de Dios en ellos, tenían una comunión permanente y directa con el Padre, ¿sí? Él sopló aliento de vida y en ese momento puso su espíritu y les dio un alma, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Dijimos que el alma tiene que ver con nuestra mente, ¿verdad? Que son pensamientos, tiene que ver con nuestras emociones, que es corazón, y tiene que ver con la voluntad, ¿sí? La determinación para actuar, para hacer las cosas. Hoy sabemos, por la ciencia, que también los intestinos tienen neuronas, de tal manera que por eso cuando te enojas o cuando te da miedo o cuando pasas por una situación de angustia, lo sientes aquí, ¿verdad? De tal manera que podríamos decir entonces que el alma está localizada en estas tres partes de nuestro cuerpo. O sea, la mente, que tiene que ver, que está localizada no solamente en el cerebro, porque la mente es el proceso de pensamiento, ¿verdad? Las emociones que están en el corazón, entonces mente, corazón e intestinos tienen que ver con nuestra alma. Estos van siendo principios, ¿verdad? ¿Por qué te enfermas del estómago? ¿Por qué te estriñes? ¿O por qué te dan diarreas? ¿O por qué padeces diferentes enfermedades intestinales? ¿Verdad? Porque tiene que ver con un alma que está afligida, un alma que está padeciendo y que muestra en el cuerpo el resultado de esos dolores, ¿verdad? ¿Por qué las enfermedades cardíacas? ¿Por qué las situaciones pulmonares? ¿Por qué las afectaciones emocionales, ansiedad, depresión, etcétera? El alma, ¿sí? Es un alma que está allí, y un alma que está dolida va a terminar por mostrar señales en el cuerpo. Si en realidad el cuerpo te está diciendo, esto urge atenderlo, ¿verdad? Pero no solamente es el dolor o el síntoma, sino que hay que atender, ¿qué? Desde el alma. Y si vamos profundizando, no solamente el alma, sino también el espíritu. En una ocasión, una persona, amigo mío, me invitó a que fuera a orar por su papá. Su papá había sido diagnosticado con cáncer en el pulmón y pues estaba en una etapa terminal. No es fácil poder platicar con personas. No era creyente, había resistido al evangelio, pero su hijo sí había conocido el evangelio y por eso me había pedido que fuera a hablar con él. Y comenzamos a hablar y me fue hablando de su enfermedad y él estaba ya muy consciente de todo lo que le habían dicho, y por muchos años había fumado y no quería dejar de fumar. ¿Cuántos han visto las cajetillas de cigarro que avisan? Este producto puede causar cáncer, ¿verdad? Pero hay quien va y lo sigue comprando y lo sigue consumiendo, pensando que a él no le va a pasar, pero pasa, a la larga pasa, sobre todo
cuando los hábitos, malos hábitos de alimentación o de otro tipo, se juntan con problemas morales, emocionales, con circunstancias de la vida. Entonces la parte más frágil del alma o del cuerpo estalla y se presenta un caso crítico, ¿verdad? Yo hablé con esta persona, le di palabra y mi primera pregunta cuando inicié hablando le dije, ¿cómo está su fe? Dijo, ni sé qué es la fe, ni tengo fe, ¿verdad? Entonces ahí había que empezar a trabajar, ¿verdad? Es decir, no podemos simplemente decir, Padre, sánalo, ¿verdad? O restáuralo. No, tenemos que empezar por la causa principal, reconciliar al ser con Dios. Primero reconciliarlo con Dios, primero que ponga a Dios su espíritu en él y después ya Dios decide qué va a hacer con esa persona, ¿verdad? Sabemos que si decide llevárselo, efectivamente estará con él, o que si Dios decide restaurarlo, pues es porque tiene propósito para su vida, pero ya vive espiritualmente, aunque a lo mejor físico, emocionalmente no esté todavía completo. ¿Me explico? Entonces esta es la parte que necesitamos aprender, entender y comenzar a tratar. Entonces el ser humano es espíritu en esencia, alma y cuerpo, tal como se lee en el versículo que acabo de leer de Génesis, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nos dio un cuerpo terrenal, ¿verdad? Nos dio aliento de vida y finalmente hizo de nosotros un ser viviente, un ser con alma. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica de la siguiente manera en 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15, 45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo es espíritu de vida, es el espíritu que da la vida, es el espíritu increado, es Dios mismo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la vida es tanto la vida increada, que es la espiritual, la vida biológica, que es la que disfrutamos todos, y la vida psico, ¿verdad? Que está en nuestra mente y que produce pues pensamientos, emociones, decisiones. Pero la gran diferencia es que mientras Adán fue un alma viviente, el postrer Adán sería un espíritu que daría vida, un espíritu eterno, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, 1 Tesalonicenses 5, 23. Ahora, dice, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Le está hablando a creyentes, está hablando a hijos de Dios. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Dice que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, los santifique por completo. La obra de Cristo en nosotros ya nos santificó. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador ha sido separado del mundo. Eso es ser santificado. Y entró en un proceso de perfeccionamiento en santidad. ¿Sí? Todos los hijos de Dios estamos en ese proceso de perfeccionamiento. Ya somos santos, pero nuestra perfección en santidad será hasta que se consume con la venida de Cristo. O bien que nosotros partamos al encuentro con el Señor. ¿Verdad? Allí se va a consumar la perfección de nuestra santidad. Entonces dice Pablo, dice que el Dios de paz, en otras versiones dice los santifique por completo. Aquí dice que los haga santos en todos los aspectos y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Una de las causas principales de enfermedad son las culpas. La persona que vive con culpa, con condenación hacia sí misma
por las decisiones que tomó, por las cosas que hizo, etcétera, ¿sí? Está viviendo propicio a una enfermedad. Los errores, los fracasos, la manera en que se interpreta todo eso en la vida lleva a una condición de separarse de Dios. Si ya somos hijos de Dios, dice Pablo, entonces debemos mantenernos sin culpa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mantiene sin culpa? El entendimiento que tenemos de la revelación, de lo que ya Dios, por medio de Cristo, hizo en nuestras vidas. Entonces, donde no hay culpa, dice Pablo, no hay condenación. Allí no hay condenación, porque ya Cristo llevó todas nuestras culpas, llevó todos nuestros pecados, ¿sí? A la cruz, y allí estuvimos juntamente con Él. Si es así, entonces hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios. Si los hijos de Dios en algún momento experimentan culpa por alguna razón, ¿qué tenemos que hacer? Confesar. Estamos en comunión con el Espíritu de Dios permanentemente. Si algo en tu conciencia te acusa, ¿qué tienes que hacer? Sabiendo que ya estás perdonado. Es decir, lo que va a suceder es que al hablar vas a liberarlo y vas a confirmar el perdón que ya tienes de Dios, como sucedió en la experiencia que tuve allá en la clínica 20 de noviembre. En cuanto empecé a hablar, ¿qué sucedió? Bajó todo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estás experimentando culpas o situaciones que te angustian, problemas morales, a lo mejor suposiciones de nuestra propia mente? Que si haces un alto y en la comunión con el Espíritu liberas aquello, sanas y te vas a evitar problemas de salud, ¿sí? Así pues, regresando a los principios, al diseño de Dios, Dios todo lo ha hecho con diseño. Y en la descripción que hace Pablo acerca del ser, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Ese orden no es circunstancial. O sea que no es lo mismo decir cuerpo, alma y espíritu. No, el orden establecido en el diseño de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Tiene un propósito, que así sea. Vemos la segunda figura. Orden y gobierno en Dios son determinantes para nuestra vida, ¿verdad? Podemos ilustrarlo de esta manera. Este es el diseño perfecto de Dios, el que tenía Adán y Eva cuando fueron creados, como uno solo. Tenían espíritu, tenían alma y tenían cuerpo. Su espíritu se comunicaba directamente con Dios, estaban en comunión con Él, ¿sí? Disfrutaban de todo lo que Dios les había dado. ¿Y qué hizo Dios? Les delegó autoridad, ¿sí? Dice la palabra ahí en Génesis, que señorearan. Dice, tú vas a señorear sobre todo lo que está creado, ¿sí? He puesto autoridad para que tú señorees. Es decir, entonces en este diseño del orden espíritu, alma y cuerpo, habla también de gobierno. ¿Quién gobernaba en la vida de Adán? Dios, el Espíritu, ¿verdad? Pero le dio alma y cuerpo, ¿sí? Es decir, en su alma tenía la posibilidad de tomar la decisión de si seguir totalmente las instrucciones de Dios o no. Y Dios dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ese era el único mandamiento que le dio, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer él? Pues alinearse a la voluntad de Dios. Sabemos que entonces cayó en el engaño Adán y Eva y decidieron desobedecer a Dios. Fue una decisión. ¿Qué sucedió entonces? Dice, oye, a Génesis 2, 16 y 17, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Es un asunto de comida. ¿Qué comemos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo, verdad? Pero dice aquí, de este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, no podemos comer cualquier cosa. Dios nos está diciendo, hay que comer
Del árbol de la vida. Ese era el otro árbol que estaba en el centro del huerto. ¿Sí? No comerás de este, pero sí puedes comer de este y de todo lo que hay en el huerto. Pongan atención a eso. Es un asunto de comida. ¿Qué comes? ¿Cómo te alimentas? Y no solamente hablo a través de nuestra boca, ¿sí? Con nuestros sentidos, que vemos, que oímos, que percibimos, que permitimos que entre en nuestro ser, porque eso va a traer consecuencias, ¿sí? Así que, ¿qué hicieron Adán y Eva? Pues comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, y ya entonces fueron separados de Dios. No murieron físicamente, pero esta separación de Dios fue una muerte espiritual, ¿sí? Vemos la siguiente imagen, Beto. De ser así, el diseño perfecto, pasamos a una segunda situación, a un segundo estado. ¿Cuál es ese estado? Solamente alma y espíritu. Digo, alma y cuerpo. El espíritu, que se menciona aquí en esta figura, es el espíritu del hombre. Alma y cuerpo conforman el espíritu humano. ¿Sí? ¿Qué es el espíritu humano? La personalidad y el carácter con el que cada uno nos distinguimos. Todo esto es natural. Es decir, quedaron solamente como seres naturales, terrenales, carnales. Perdieron la divinidad, quedaron separados de Dios. Y esta es la herencia para todos los descendientes de Adán y Eva. Ya nacemos en esta condición. Solamente el espíritu del hombre, que es gobernado por el alma. Antes éramos gobernados en el diseño perfecto por Dios. Ahora, ¿quién gobierna nuestras vidas? El alma. El alma es quien gobierna. ¿Y cómo lo hace? A través de lo que percibe, a través del mismo cuerpo. ¿Sí? ¿El cuerpo qué son? Pues nuestros sentidos. Ojos, oídos, boca, manos, etcétera. Eso, ¿verdad?, le da señales, le da información a nuestra alma para tomar decisiones. Pero nuestra alma, que es incontrolable, ¿verdad?, y voluble y cambiante, aprovecha todo lo que percibimos, lo interpreta y nos hace imaginar cosas. ¿Sí? Es decir, nos lleva a estados de angustia y de tensión que muchas veces ni son reales. ¿Sí? Nos lleva a preocupaciones, a situaciones de conflicto con otras personas en las que realmente nosotros no tenemos ninguna capacidad de gobierno. ¿Y qué sucede con un alma en estas condiciones? Va produciendo enfermedades al cuerpo. Y el mismo cuerpo va también contaminando el alma. Dijo Jesús, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. ¿De dónde sale? Dice, del corazón. De ahí salen los malos pensamientos, ¿verdad? Es decir, esta combinación de mente, corazón, intestinos, que es el alma, es la que realmente contamina después todo lo demás. Entonces nos contamina a nosotros cuando no se gestiona correctamente las emociones, los pensamientos, y también contamina las relaciones con los demás. Y por eso vivimos en una situación de caos. Por eso la sociedad está en las condiciones en que hoy vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita el hombre en esta condición? Necesitaba ser reconciliado con Dios, volver al estado original, ¿sí? Para poder tener primero sanidad interior, sanidad del espíritu, y después experimentar una vida saludable. Creo que hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Decíamos que entonces, pues, los componentes del alma, es importante precisar esto porque hay diferentes versiones e interpretaciones. Hay quienes dicen que el alma está solamente en la sangre, porque en Levítico está escrito que en la sangre está la vida, ¿verdad? Pero ahí se refiere a la vida biológica, no a la vida eterna, no a la vida sin principio ni fin. Entonces, el alma en realidad no está en la sangre. La sangre es un vehículo que usa el corazón y que va llevando, pues sí, vida a todo nuestro cuerpo, ¿verdad?
La mente, ¿verdad?, que es el proceso de pensamiento, pues cuenta con un cerebro y cuenta también, como decíamos ahora, también con nuestros intestinos, donde hay neuronas para estar enviando señales de emociones, de decisiones, de pensamientos, etcétera, ¿no? Somos seres muy frágiles, pero también seres muy complejos, que necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer a Dios y entonces poder tener una relación correcta con Él para permanecer en un equilibrio que nos lleve a estar en completa sanidad. ¿Les es útil? En el alma pues surgen todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, todas nuestras decisiones. De ahí que sea tan importante cuidar el alma, ¿verdad? Y vemos en los salmos cómo David, en varios salmos, habla a su alma. Es decir, David tuvo un entendimiento de esto que hoy estamos hablando, ¿verdad? ¿Quién se lo dio? El Espíritu de Dios. Y por eso podía tratar con su propia alma y podía llevarla desnuda delante del Señor para que fuera el Espíritu quien gobernara su vida. La gran diferencia es que David buscaba a Dios fuera. Tenía que ir a un cierto lugar, tenía que estar pensando en un Dios lejano, abstracto, que no veía, porque Dios es Espíritu. Y nosotros hoy lo tenemos en nosotros. La iglesia tiene el Espíritu de Dios en sí mismo, está en nosotros y con nosotros, de tal manera que puede ayudarnos a tratar con nuestra alma, pero que tenemos que tenerla identificada y tenemos que estar haciendo altos de manera constante para decirnos: ¿cómo está mi alma? ¿Le has preguntado? Alma mía, ¿cómo estás? O decirle como decía David: alma mía, reposa en el Señor. Él es tu fuente de salvación, de sanidad, de libertad, de consuelo, de esperanza, etcétera. Vamos a estar de pie. Un alma que no ha sido redimida por el Señor, por la obra de Cristo, es como un potro salvaje sin control y que ya arrastra a nuestro propio ser pues al caos. Todos nosotros venimos del caos, de la oscuridad, del desorden. Toda nuestra vida comienza ahí. Venimos de la oscuridad a la luz, venimos del caos y del desorden al orden de Dios, y todo esto es en Cristo Jesús. Los que ya estamos en Cristo Jesús hemos sido rescatados de las vanas maneras de vivir, del reino de las tinieblas, ¿sí?, de la oscuridad, y hoy estamos en la luz. Pero necesitamos aprender a vivir en la luz, que sea una experiencia en nuestra vida, no solamente una creencia, no es nada más algo intelectual, es algo que experimentamos y que lo llevamos a la vida cada día. Amén. Para los que estamos ya hoy en Cristo, la comunión ha sido totalmente restaurada. Él está en nosotros y con nosotros. Su orden y su gobierno, que es su reino, se está estableciendo en nuestras vidas. Y podemos confiar entonces en que Él nos lleva de gloria en gloria. Un proceso de transformación, conocimiento, entendimiento para una mejor experiencia de vida. Eso es lo que estaríamos buscando. No solamente practicar o tener una religión, sino una verdadera experiencia de vida en el Espíritu. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que ya ha sido revelada a nuestras vidas
y que hoy estamos creciendo en entendimiento, Señor, para que este fundamento se haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que no continuemos viviendo de una manera anárquica o por inercia, Señor, o de manera intuitiva, sino que sea una experiencia consciente del Espíritu que nos habita, consciente de la comunión que hoy tenemos en ti, Señor, conscientes de que hoy somos parte de tu cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, Señor. Estamos llamados a hacer luz y sal donde quiera, Señor, que nos movemos, y que tu Espíritu permanece con nosotros en todo lugar, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en el Evangelio de Juan, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, Señor, porque hemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo, nacer no de la carne, sino del Espíritu, Señor, y entonces podemos experimentar nuevamente esta comunión contigo, Señor. Gracias te damos por todo ello, Señor. Padre, hoy confírmanos en estas verdades reveladas, Señor, para que vivamos y experimentemos una vida de bienestar saludable desde el Espíritu, Señor. Durante esta semana que continúa, Señor, en los tiempos personales que cada uno tengamos contigo, muéstranos, Señor, revélanos cómo está nuestra alma, Señor. Ayúdanos a liberarnos de todas aquellas cosas, Señor, problemas, situaciones, emociones, pensamientos que no son sanos, que no son tóxicos, que nos contaminan, que nos crean situaciones de enfermedad, Señor. Ayúdanos a ser libres de todo ello, Señor, a caminar en completa paz, en completa libertad, sin condenación, Señor, sin culpa. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Queremos crecer, Señor. Sea una semana de crecimiento en la vida en el Espíritu, Señor. Sea una semana de libertad, Señor, de sanidad en nuestras almas, y podamos vernos nuevamente, Señor, llenos de tu Espíritu, Padre. Todo esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar al Señor. Sí, primero con